¿Cuál es su criterio sobre esta situación que están viviendo los migrantes, no solo de Ecuador, sino de todo el mundo? Porque es una situación que involucra a gente trabajadora, que hoy están siendo despedidos de Estados Unidos como que fueran cualquier cosa. ¿Qué piensa usted, Richard? Bueno, considero de que es importante para todos los países de Latinoamérica y del mundo tratar de asegurar con conversaciones con el gobierno americano la forma de que no se violenten sus derechos, ¿no? Entiendo yo que en Estados Unidos hay muchos compatriotas que inclusive algunos estarán en procesamiento de sus visas, de refugiado, como asilo o de diferentes estatus migratorios, y no se los puede poner a todos en un solo saco y prácticamente en situaciones de carácter infrahumano al final del día regresarlos a sus países, ¿no? Recordemos que la clase trabajadora de Latinoamérica ha sido un gran aporte para Estados Unidos y para levantar ese país, ¿no? Con el esfuerzo, el sacrificio de mucha gente nuestra de Ecuador y del mundo, que ha hecho de ese país realmente un gigante económico. ¿Y no se evidencia con este comportamiento del presidente estadounidense una suerte de racismo, de xenofobia? Yo Le creo que pregunto. también, lastimosamente, creo que se está dejando llevar un poco el presidente a raíz de que muchas lastimosamente, las personas que han migrado a Estados Unidos han sido personas también que cometen actos delincuenciales, pero no son todos, pues, ¿no? Debería ser que justamente la inteligencia, que por cierto la tiene bastante desarrollada el gobierno americano, poder detectar cuáles son los grupos delincuenciales que al final están causando daños a los ciudadanos americanos y pues devolverlos a sus países, pero no tratar al común denominador de gente trabajadora, que es la gente latinoamericana, que hace ciertos trabajos en Estados Unidos que ni siquiera los mismos americanos quieren hacer, ¿no? Entonces, creo yo que el ponerlos a todos en un solo saco hace que de alguna manera se discrimine bastante a los trabajadores y se les violenten sus derechos humanos. ¿Y qué, para terminar esta partecita, cómo lee usted, qué lectura debemos dar los pueblos latinoamericanos a este criterio del presidente Trump de que Estados Unidos no necesita a América, no necesita para nada a América? América, Latinoamérica necesita a Estados Unidos, así lo dijo, más o menos. Yo creería que una posición conjunta más allá de las ideologías, ¿no? Ujú. Porque lastimosamente América Latina está dividido en muchos criterios por las ideologías que tienen los diferentes mandatarios, dignatarios, perdón, a nivel de Latinoamérica. Entonces, creería yo que en esto deberían ser causa común para establecer una posición conjunta que permita y de alguna manera fortalezca la posición de Latinoamérica en Estados Unidos, puedan cuidar inclusive a los compatriotas que de alguna manera van a ser afectados por estas medidas restrictivas y también recordarle al presidente Trump que ha sido Latinoamérica el que le aporta mucho al mundo, especialmente también a los Estados Unidos, con el trabajo de su mano de obra, pero también que hemos sido parte fundamental del desarrollo de toda América, ¿no? Muy bien, ahora Richard, vamos al tema central de este diálogo. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a lo que decidió el presidente de la República respecto de los directorios de las empresas públicas? ¿Ustedes sienten que no tienen participación, ninguna participación, mediana participación, o están pidiendo una participación mucho más potente? Bueno, durante algunos años, los últimos 7, 8 años, se nos quitó la representación de los trabajadores en el directorio de las empresas públicas y eso ha hecho que el sector prácticamente entre en una posición de descalabro económico, descalabro técnico inclusive, ¿no? Porque hubo una metodología donde se aplicó de cambiar, sustituir a los trabajadores de planta por empresas tercerizadoras, los cuales la empresa destina, en el caso de CENEL, 80 millones de dólares anuales para el pago de estos servicios tercerizados como el corte, la lectura, el corte y la reconexión, la recuperación de pérdidas de energía, y todos estos indicadores comerciales que lo hace personal externo a la empresa son los indicadores que realmente tienen en este momento a la empresa bajo riesgo de una potencial quiebra a futuro. Por ejemplo, 607 millones de cartera vencida, 400 millones en pérdidas de energía, en una recaudación que alcanza un nivel de un 97%, pero que todavía podríamos llegar al 100% con una actividad un poco más prolija de los equipos de corte, ha hecho que este modelo realmente fracase. Y con lo otro, con una medida que se tomó hace 7 años, de meterle la mano desde el Ministerio de Finanzas a las empresas públicas, entre las cuales está CENEL, y llevarse la plata que producimos. Por ejemplo, en el caso CENEL, en los últimos 7 años se llevaron alrededor de 470 millones de dólares. En el caso de SELEC, 500 millones más. Entonces nosotros decimos, con esos 1.000 millones que había de SELEC y de CENEL, muy bien se pudo haber tenido estos recursos para reinvertirlos en subestaciones, en transmisión y también en la generación térmica que de alguna manera hubiera podido suplir la necesidad frente al estiaje y no hubiera habido los apagones que lastimosamente sufrimos el año anterior y que han ocasionado 2.700 millones de dólares según los cálculos que se tienen en pérdidas económicas.
Entonces, frente a eso, le decimos al presidente, si ha decidido estar en los directorios de las empresas, pues bienvenido, pero aquí hay una cantidad de problemas que se podrían solucionar si de alguna forma construimos un plan estratégico, un plan institucional de la mano del gobierno y de los trabajadores. Sería bueno que les recordemos hacia dónde se llevaron esos más de $1.000 millones. Richard, ¿a dónde Bueno, se llevaron? le cuento que no tenemos esa información, Pero eso porque es esa grave. información el Ministerio de Finanzas mete la mano, coge la plata cuando la necesita, por exceso de liquidez, según ellos, y de finanzas, que no es otra cosa de quitarnos los recursos que eran para reinvertir y justamente mejorar el parque térmico, en el caso de distribución, mejorar nuestras subestaciones para poder garantizar un servicio confiable y de calidad a los ciudadanos. Toda esa plata la quitaron. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. Si le siguen mermando los recursos, aparte, seguimos en el modelo de tercerización, que realmente ha hecho caer los indicadores y tenemos una alta cartera vencida, muchas pérdidas de energía, y al final del día damos un mal servicio porque la gente que le toman la lectura supuestamente no se la toman correctamente. Entonces le decimos al presidente, cambiemos el modelo, regresemos a lo que fue el sector eléctrico algún día, en donde la gente de planta, si alguien tomaba mala lectura, pues era castigado, en este caso sancionado, había una figura hasta del visto bueno en el caso que hay un trabajador que no cumple. Pero en estas empresas tercerizadoras, además que los explotan, los extorsionan a los clientes y no hacen bien su trabajo. Y eso quedó demostrado el año anterior, en el mes de septiembre, octubre, que el presidente tuvo que emitir un decreto o una disposición mediante la cual se suspendían los cortes de energía. Le decíamos a los clientes, no paguen la energía. ¿Por qué? Porque no había la confiabilidad de que el 100% de las lecturas eran tomas reales. O sea, esa ineficiencia se tiene que terminar y nosotros consideramos que es un espacio oportuno, que el presidente lidere los directorios para que él se dé cuenta de la información, una, y dos, para que trabaje de la mano de los trabajadores, que sí queremos nuestra institución y queremos pues que no quiebre en un futuro cercano, como lastimosamente han quebrado otras instituciones públicas por la falta a veces de coordinación y la falta justamente de trabajo en conjunto entre el gobierno, los funcionarios y los trabajadores. Una aclaración más, Richard. Quiere decir que se llevaron esos más de $1.000 millones en plena crisis energética, cuando el país soportaba apagones de hasta 14 horas, 16 horas, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, el dinero realmente fue debitado hasta antes de que entre este gobierno. Y Ya. realmente el grueso del débito ocurrió entre el 2022 y el 2018. Esos son los años, los 4 años al menos bastante fuertes donde se llevaron de CENEL, por ejemplo, 470 millones, no se nos devolvieron en subsidios como 70 millones. Y otro dato adicional, nosotros en el sector de distribución, por ejemplo, compramos la energía de la generación hidroeléctrica en 2 centavos, en 3 centavos, pero en este momento le estamos comprando a Colombia la energía, o producto de la crisis, producto de que SELEC no repotenció, o sus funcionarios en otros gobiernos no repotenciaron las térmicas, significó de que tengamos que comprarle la luz a Colombia. Y Colombia nos vende la energía entre 67 centavos y hoy en día nos está vendiendo en 30 centavos. Todo ese dinero no es que lo devuelve el Estado, no es que lo subsidia el Estado, lo subsidia la misma empresa pública de sus propios recursos. Entonces, ¿qué hace la empresa pública? Deja de invertir en subestaciones, deja de comprar equipos, deja de comprar materiales, deja de mejorar la calidad del servicio eléctrico y lo que hace es destinar esta plata para el pago a Colombia. Entonces perdemos por todos lados y realmente la crisis, desde nuestro punto de vista, con esos 1.000 millones, pudo haber sido evitado desde el 2018 al 2022. Lastimosamente parece que la crearon y ojalá no sea para vendernos las soluciones. Correcto, Richard. ¿Cuál sería la posición de ustedes entonces? Y no sé si ya lo plantearon ante el Ejecutivo para que los trabajadores sean considerados dentro del directorio de las empresas públicas. Bueno, por disposición de la contratación colectiva, en el caso de CENEL y SELEC, nosotros tenemos la participación en los directorios de las empresas como un derecho. Ujú. Sin embargo, este derecho no ha podido cumplirse. Por eso. Y a lo que pasa, y ahí le decimos al presidente, primero, participación en el directorio de la empresa. Segundo, eliminación o por lo menos modulación del convenio de excedentes y de liquidez, que es el que permitió en años anteriores llevarse la plata de las empresas públicas que deben ser para reinvertir. Tercero, un plan de recuperación de pérdidas de energía con los trabajadores de planta, ratificando con eso el fortalecimiento en el área tecnológica y también de la mano de obra estable y quitar estas empresas tercerizadoras que explotan a los trabajadores y que hacen un trabajo ineficiente. Correcto. Y recuperación de la cartera vencida también con equipos nuestros. Nosotros tenemos abogados, tenemos mucha gente que podría colaborar en esta parte para poder recuperar esos 607 millones de dólares que nos deben al momento. Y lo demás, yo creo que esos son los puntos más graves, ¿no? Lo demás yo creo que tiene que ir en la óptica de mejorar también la eficiencia, que es la toma de lectura. No puede ser posible que a la gente le promedien el consumo porque los lectores, una, o no les pagan las empresas tercerizadoras, o dos, de alguna forma pues hacen mal su trabajo de manera ineficiente. Eso tiene que regresar a la empresa para asegurarle al usuario
de que la lectura de su planilla es realmente refleja el valor que realmente consumió y no como ahora que se ha terminado promediando y tratando de solucionar con medidas parches como el no corte del servicio a algunos clientes el año pasado.